que ahora que los diputados pues amenazaron con un llamado a la moratoria legislativa, ¿usted los convocaría de nuevo, bueno, los invitaría de nuevo a que llamen ya a legalizar, bueno, a legislar más bien, que ya se legisle lo que es la reforma electoral? Pues sí, pero están en huelga. Es que además me imagino que están muy fatigados porque son muchos los asuntos que tienen que atender. Pero es un asunto de ellos. Yo pienso que es de sabios cambiar de opinión y que si estaban molestos, porque fue después de la elección, de las elecciones, enojados, y dijeron, a ver, ¿cómo nos desquitamos? Pensaron en tirar una pedrada, ¿no? Pero pues se equivocaron, porque su función es legislar. Además, los dirigentes de los partidos no son los jefes de los legisladores. El legislador es representante del pueblo. Un legislador no representa a un partido, representa a los ciudadanos, representa al pueblo. ¿Cómo los líderes, si no son borregos, son representantes populares? ¿Cómo toman una decisión así? Pero es el coraje, ojalá y rectifiquen, pero pues están muy molestos. Imagínense cómo va a obtener votos el PAN si se opuso al programa de la pensión a los adultos mayores. Por lo mismo, porque los domina su conservadurismo, porque para ellos eso es entregar dádivas, es populismo, es paternalismo. Yo me acuerdo que cuando fui jefe de gobierno y comenzamos con este programa aquí, en el 2001, declaró Fox, que era presidente, que eso estaba mal, que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores, como si no hubiesen trabajado ya toda su vida y merecieran vivir pues con holgura, con un poco de tranquilidad, tener una pequeña recompensa en el último periodo de su existencia. Pero esa es la mentalidad de Fox, porque esa es la mentalidad conservadora. Entonces, cuando se presenta la iniciativa en la Cámara de Diputados para que la pensión se convierta en un derecho, votan en contra. Es de lo más retrógrada que hay en lo político, y en lo social es de lo más inhumano. Y dicen, son políticas viejas. Bueno, eso es lo que ha predominado en los países europeos más avanzados, como Suecia, como Dinamarca, como Noruega. Está establecido el estado de bienestar. Entonces, ¿cómo van a avanzar? ¿Cómo avanzan si tienen de jefe a Claudio X González? Su papá de Claudio X González, aunque hay que diferenciarlos, pero también voy a hablar de él. Su papá, asesor de Salinas en materia económica, cuando las privatizaciones, promotor de la privatización
de la industria eléctrica, que se aprovecha y se queda con una planta de generación de energía eléctrica privada. 1, 2, 3 veces, una especie de Fidel Velázquez, del finado Fidel Velázquez, que era el único líder de la CTM, pero el caso del señor Claudio, en el sector empresarial. Cuando la elección del 2006, él encabezando el movimiento en contra de nosotros, la guerra sucia, violando la ley, porque el sector privado compraba tiempos en radio y televisión para difamarnos. Ellos fueron los que crearon lo de que yo era un peligro para México. Su hijo, me acuerdo perfectamente, me invitan a un foro en Valle de Bravo en 2006, se para su hijo a cuestionarme del por qué estaba yo en contra de la venta de Banamex en aquel entonces y echaba para adelante, entre otras cosas. Pues estaba yo en contra porque no pagaron impuestos, vendieron Banamex a Citigroup en 12,000 millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos. Y el argumento es que es legal, sí, es legal, pero es inmoral. Porque si esa operación se hubiese hecho al revés, si Banamex hubiese comprado Citigroup, tenía que haber pagado en Estados Unidos 3,000 millones de dólares de impuestos. Y luego, de repente aparece como líder de la sociedad civil, desde luego, en contra de nosotros, en contra de los maestros, es el encargado de la campaña de difamación a los maestros, acusándolos de que eran unos flojos, que no trabajaban, colocando carteles por todos lados, aquí en el periférico, en donde medía por segundo cuántas veces faltaban los maestros a clase. Una actitud nefasta, y de repente se convierte en el líder de los partidos conservadores y desde luego recibiendo dinero hasta de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, para hacer campaña en contra nuestra. Y ese es el dirigente opositor principal. ¿Por qué no les va bien? Por eso, ¿cómo un maestro de Oaxaca se va a olvidar, o una maestra, de que este señor encabezó un movimiento para ofenderlos, para echarles la culpa de que si estaba mal la educación en México era porque los maestros eran unos flojos, unos rijosos? ¿Cómo? Si desprecian al pueblo, ¿qué piensan? ¿Que están en la época de la colonia? ¿De que los mexicanos son vasallos? ¿O estamos en la época de la esclavitud de Porfirio Díaz, de los peones, y que ellos son los que mandan? No. Luego,
viene la reforma eléctrica y en vez de votar por la Comisión Federal de Electricidad para fortalecerla, que es una empresa pública que fundó el general Cárdenas, una empresa que consolidó porque nacionalizó la industria eléctrica el presidente López Mateos, y ahí van todos los diputados del PRI. ¿Y dónde quedó el general Cárdenas? ¿Y en dónde quedó el presidente López Mateos? O sea, ¿quién inspira a los priistas? Ahora, porque uno tiene que tener siempre un referente. Para cualquier actividad se requiere un ideal, se requieren principios, se requiere una doctrina, una utopía. ¿Quién nos inspira? Iturbide, Santana, Porfirio Díaz, Huerta, Salinas. ¿Quién? ¿En dónde queda Hidalgo? ¿En dónde queda Morelos? ¿En dónde queda Juárez? ¿En dónde queda Villa? ¿En dónde queda Zapata? ¿En dónde queda Madero? ¿En dónde queda Lázaro Cárdenas? No estamos hablando de los filósofos pensadores del mundo, no, de nuestros próceres. Que no tenemos que definirnos, que no tenemos que emular, seguir el ejemplo de las mujeres, de los hombres que lucharon en México por la libertad, por la justicia, por la democracia, que el gritar viva Leona Vicario es nada más palabrerío hueco. ¿Qué hizo Leona Vicario? O Morelos, o Juárez, o el cura Hidalgo. ¿Eso ya no importa? ¿Eso no hay que tomarlo en cuenta? ¿Y para qué están sus nombres ahí en los recintos legislativos? Entonces, ese es el tema ahora. Y que el Reforma actúe como un partido conservador, pues es de lo más normal, lógico, es consustancial a lo que piensan sus dueños y a lo que han hecho siempre. Lo importante, en el caso de Reforma, es que queden al descubierto, al desnudo, porque engañaban de que hacían un periodismo independiente, profesional, no partidista, de la sociedad civil, cuando son defensores de grupos de intereses creados, voceros del conservadurismo. Entonces esos tienen toda la justificación de que sean conservadores, nada más que no engañen, que no simulen. Esa es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Porque hay quienes decían, como el finado Fidel Velázquez, soy charro y qué, pero los conservadores se daban baños y se siguen dando baños de pureza, y su doctrina es la hipocresía, el doble discurso, y eso molesta más. Son en esencia iguales, pero unos son corruptos
cínicos y los otros son corruptos, hipócritas. Y así como el cinismo indigna, la hipocresía también debe de indignar. Ya vámonos al desayuno.